Muy buenos días, esta es su materia Ciencias de la Salud 1, su profesor José Luis Lando Ochoa, y proseguimos con la clase número 8. Su tema es el 1.6, Historia Natural de la Enfermedad, con subtemas que es periodo prepatogénico y periodo patogénico. Para hacer un recordatorio, en su primera clase vimos el cuadrito de Lebel y Clark, y en este caso lo vamos a detallar un poco más en lo que se refiere a la historia natural de la enfermedad. Se le llama historia natural de una enfermedad al curso de acontecimientos que ocurren en el organismo humano, desde que se produce la acción secuencial de las causas componentes hasta que se desarrolla la enfermedad y posteriormente ocurre su desenlace, que puede ser la curación, estado crónico o ya por último la muerte. La historia natural se refiere en pocas palabras a lo que pasaría a un ser humano enfermo si no recibiera tratamiento. Por eso en este caso ponemos ahí un ejemplo de la recuperación espontánea, o sea, sin que no tenga ninguna intervención el hombre o el médico, se tendría su recuperación, por ejemplo, en una gripe. Y en sentido contrario, cuando se da tratamiento, ya se le llama como curso clínico. Entender la historia natural de las enfermedades permite al médico confirmar diagnósticos, conocer medios de prevención, dar pronósticos y tener estimación del resultado que tendrá con algún tratamiento específico. Por ejemplo, el doctor conoce la historia natural del resfriado común. Al entender esto, sabe que existe una probabilidad extremadamente alta de que la enfermedad se autolimite y que los tratamientos que él pueda dar muy probablemente no modificarán la duración de los síntomas. Entonces el médico pone en la balanza si es necesario tratar de aliviar los síntomas con medicamentos que pudieran tener algún efecto secundario, o mejor esperar a que el cuadro se cure solo. Ok. En el proceso de la enfermedad o el estado de salud depende de la compleja interacción de los componentes de la tríada epidemiológica, como ya lo hemos visto anteriormente. Se romperá un equilibrio entre esta tríada, es decir, entre el huésped, el agente y el medio ambiente. Una vez que se comprendió esto, se va a reconocer este proceso de enfermedad y es donde van a venir estas dos partes en las que se conforma este periodo o proceso de la enfermedad, que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Y esto es lo que explicaremos a continuación. En este caso empezaremos con el periodo prepatogénico. Este periodo tiene su aparición antes de que se manifieste la enfermedad. En el proceso de enfermedad tiene su origen en otros procesos que ocurren antes de que ésta inicie, múltiples influencias procedentes del ambiente físico, biológico, social y cultural en el que puede vivir el hombre. Se están creando constantemente estímulos de enfermedad mucho antes de que comience la interacción entre el estímulo y el hombre, la cual desencadenará el verdadero proceso de la enfermedad. En este caso, la primera imagen se ve en un tiradero de basura a cielo abierto, y es donde habrá una gran cantidad de agentes causales.
La siguiente diapositiva, es donde se ven los tres participantes en la triada ecológica. En este periodo se lleva a cabo la interrelación del agente causal, huésped y el medio ambiente. El equilibrio se rompe y se va a producir un estímulo que actuará sobre el huésped. En este instante se puede presentar dos aspectos o posibilidades: que el agente causal sea destruido por las defensas orgánicas del huésped y entonces no se produzca la enfermedad, o que el agente causal se imponga, se implante o deposite en el organismo, lo cual origina ciertos cambios, entre ellos los tisulares o de tejidos, que aún no son perceptibles. En este caso se da la incubación de la enfermedad transmisible, el periodo de incremento o acumulación también de las no transmisibles. Las condiciones en que se encuentra el huésped, el agente causal y el medio ambiente representan para el ser humano los llamados factores de riesgo, los mismos que disminuyen las posibilidades de desarrollar la enfermedad. Estos, así como se alcanza a ver en la siguiente diapositiva, tanto en la 3 como en la 4, donde dice los factores, que estos pueden ser externos o internos. En lo que se refiere a los factores o patógenos externos o exógenos, están el medio ecológico, que puede ser el clima, presión atmosférica, contaminación del ambiente y los alimentos, así como también el agua. En este caso, en la diapositiva se ve una persona mudando y es debido a un clima frío. Después proseguimos y seguimos con los factores internos o endógenos. En este caso puede ser la composición genética, puede ser endocrina, inmunológica y anímicas del individuo. En este caso, un factor interno puede ser el endocrino, y como en su imagen se alcanza a distinguir, es un problema de la tiroides, es decir, un problema hormonal. En el siguiente, cuando las condiciones del huésped son favorables para el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas, el contacto del individuo con una bacteria, virus, hongo o parásito ocasiona que este agente biológico penetre por vía respiratoria, digestiva, sexual o por contacto directo con la piel al organismo. A este se le denomina periodo de contagio y está en relación con la cantidad de gérmenes que le ingresan al cuerpo, lo que se conoce como inoculación. En este momento no existen signos ni síntomas de la enfermedad. Y así como se ve en su diapositiva última, ya es donde se alcanza a ver que ya tienen algún contagio y se tienen que identificar algunos signos y síntomas. Y es donde automáticamente pasará al siguiente periodo. En el siguiente periodo ya es como tal el patogénico, corresponde al inicio de la enfermedad, aun cuando no se presenten los síntomas. En este periodo se representa toda su evolución, todo ese cambio hacia la enfermedad en lo que respecta del ser humano, desde su inicio, como resultado de esa interacción con el estímulo de la enfermedad, hasta el fin de la reacción con recuperación, incapacidad, estado crónico o su muerte. En el curso de la enfermedad, que representa el último eslabón de esta cadena. Y como alcanzan ustedes a visualizar, en el periodo patogénico va a haber dos etapas, lo que es la etapa subclínica y la etapa clínica. En lo que respecta a la etapa subclínica,
Una vez que el estímulo patogénico ha establecido contacto íntimo con el huésped, este dará una respuesta. La respuesta del hombre frente al estímulo de enfermedad se traduce en cambios orgánicos y funcionales durante todo el periodo patogénico. Y como digamos, al estar presente esta respuesta, también se dará una respuesta inmunológica, y de esta respuesta dependerá si sigue en proceso la enfermedad. Después vamos con la etapa clínica, que esta es cuando el paciente tiene la enfermedad en todo su apogeo. Es decir, de la etapa subclínica, lo último que vimos fue la respuesta inmunológica. Automáticamente el agente causal venció nuestro sistema inmunológico y pasa ya a la etapa clínica. Ya en lo que es la etapa clínica, en este periodo los cambios de nivel de los tejidos, aparatos, sistemas se hacen más evidentes. En este caso ya se presentan como tal los signos, manifestaciones objetivas del organismo como presión arterial, pulso, temperatura, y estos ya se pueden medir. También se presentan lo que son los síntomas, manifestaciones subjetivas como el dolor, náusea y algunas otras cosas que no podemos medir, pero que ya se presentan. Después, la evolución de la enfermedad hacia la curación, cronicidad, incapacidad o muerte depende de la eficacia del tratamiento terapéutico instituido. La aplicación temprana de un tratamiento terapéutico en el periodo patogénico es de gran utilidad, porque se puede detener el proceso patológico o evitar hasta donde sea posible las complicaciones que pueda ocasionar. Por eso aquí está explicado con flechitas la etapa clínica, es decir, a mano izquierda se pueden ver las flechitas, ya se presentan signos y síntomas, sigue consecuentemente ya un tratamiento, el tratamiento que nos va a dar el doctor para poder darle una solución a esta enfermedad. Ya después viene el periodo de remisión y estado de recuperación. En este desaparecen signos y síntomas. El paciente entra en un estado de recuperación llamado convalescencia y puede recuperar el estado de salud al 100%. Ya por último sigue rehabilitación, recuperación o muerte. En este caso, si no se ha detenido el proceso patológico, este puede seguir evolucionando hasta remitir espontáneamente. El enfermo se puede recuperar totalmente o presentar secuelas que más adelante deberán ser tratadas con procesos de rehabilitación. La otra posibilidad es que al no detenerse la enfermedad se produzca ya como tal la muerte. Ya como última diapositiva, les presento el cuadro de Level y Clark para que entendamos bien en qué lugar se encuentran el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En este caso, el periodo prepatogénico es antes de que se presente la enfermedad. En este caso interviene lo que es la tríada ecológica, huésped, agente y medio ambiente. Ahí es donde ya viene la puerta de entrada hacia el periodo patogénico. Y si recuerdan, les decía yo que ahí se enfrentan el agente causal contra nuestro sistema inmunológico y consecuentemente van a venir ya algunos signos y síntomas, los cuales ya se puede dar en complicaciones, secuelas o hasta la muerte, y eso ya le corresponde al periodo patogénico.
y en este ya se puede visualizar como tal los lugares que le corresponden a cada uno en el cuadro de Level y Clark. Ojalá con este cuadro ya quede un poco más entendido. Por si tienen alguna duda, yo estaré al pendiente. Que pasen bonito día.